Seguridad en los sistemas operativos. Los tres pilares importantes de la seguridad en un sistema operativo son la confiabilidad, la integridad y la fiabilidad. Confidencialidad. Es el acceso solo a usuarios autorizados. Esto es decir, que requiere que la información sea accesible de forma única a las personas que se encuentran autorizadas. Es necesario acceder a la información mediante una autorización y un control previo. Integridad o modificación solo por los usuarios autorizados. La integridad supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos maliciosos. Solo se podrá modificar la información mediante autorización. Disponibilidad o recursos solamente disponibles para usuarios autorizados. La disponibilidad supone que el sistema informático se mantenga trabajando sin sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. Es necesario que se ofrezcan los recursos que requieren los usuarios autorizados cuando se los necesiten. La información deberá permanecer accesible a los elementos autorizados. Amenazas. Las siguientes amenazas son identificadas según el modelo de Stride. Amenazas de imitación de identidad. Este tipo de amenazas hacen referencia a cualquier actividad orientada a obtener acceso y utilizar ilegalmente la información de otra persona. Dentro de las amenazas de imitación de identidad se encuentran los ataques de intermediarios. Los ataques de intermediarios consisten en colocar un equipo entre dos equipos que se comunican en una conexión de red. El equipo intermediario suplanta uno de los dos equipos y este tiene la capacidad de leer o modificar la información. Manipulación de datos. Están relacionados con la modificación malintencionada de los datos, por ejemplo, la realización de cambios de datos persistentes sin autorización y la alteración de datos. Una amenaza específica es el secuestro de sesión. El secuestro de sesión permite habilitar a un atacante para que utilice los privilegios de un usuario habitual para acceder a una base de datos o modificar la sesión. Rechazo. Estas amenazas están relacionadas a usuarios que niegan haber ejecutado una acción y no hay forma de probar lo contrario. Un ejemplo de este tipo de amenaza se produce cuando un usuario realiza una operación prohibida en un sistema que no tiene la capacidad de rastrear dicha operación. Relevación de información. Esta amenaza hace referencia a la divulgación de información entre individuos que no deben tener acceso a esta información. Las amenazas de esta categoría incluyen las conexiones no autorizadas y el espionaje de redes. En el espionaje de redes, los atacantes realizan esta técnica con el fin de captar el tráfico de red para con ello obtener copias de archivo importantes y lograr contraseñas para seguir adentrándose en el sistema. Denegación de servicios. Los ataques de denegación de servicios son ataques dirigidos contra un host o una red específica. Normalmente, estos ataques suelen enviar más tráfico a un host o un routador del que puede gestionar en un tiempo determinado. Ello da como resultado la capacidad de la red de gestionar el tráfico, por lo que el flujo legítimo de este se ve interrumpido. Elevación de privilegios. En este tipo de amenazas, un usuario sin privilegios logra un acceso privilegiado que le permite poner en peligro o posiblemente destruir todo el entorno del sistema. Las amenazas de elevación de privilegios incluyen situaciones en las cuales el atacante ha superado de manera eficaz todas las defensas del sistema para explotar y dañar el sistema. Entonces, para cada amenaza mencionada con anterioridad, a las que se ve afectada el sistema operativo, existen contramedidas o métodos de defensa. Las medidas de seguridad que pueden establecerse en un sistema informático son de 4 tipos fundamentales, que son las medidas físicas, las medidas lógicas, las medidas administrativas y las medidas legales. Las medidas físicas en sí son aquellas que se tratan fundamentalmente de establecer un perímetro de seguridad en nuestro sistema. Es decir, son aquellas que impiden el acceso directo o físico no autorizado al sistema y lo protege de desastres naturales o también de condiciones medioambientales adversas. En estas medidas físicas existen 3 factores fundamentales a considerar, que son
el acceso físico al sistema por parte de personas no autorizadas, los daños físicos por parte de agentes nocivos o contingencias, y las medidas de recuperación en caso de fallo. Medidas lógicas. Las medidas lógicas son aquellas, en cambio, que se refieren más a la protección de la información almacenada. Estas medidas lo que hacen son incluir las medidas de acceso a los recursos y a la información y también al uso correcto de los mismos, así como a la distribución de las responsabilidades entre los usuarios. Entre los tipos lógicos que es posible incluir en una política de seguridad se pueden destacar los siguientes. El establecimiento de una política de control de accesos que incluyen un sistema de identificación y autenticación de usuarios autorizados y un sistema de control de acceso a la información. También la definición de una política de instalación y copia de software, el uso de la criptografía para proteger los datos y las comunicaciones, el uso de cortafuegos denominados los firewall para proteger una red local de Internet, la definición de una política de copias de seguridad y también la definición de una política de monitoreo denominada loading y de auditoría denominada auditing del sistema. Las medidas administrativas. Estas medidas deben ser tomadas por las personas encargadas de definir la política de seguridad para poder ponerla en práctica, hacerla viable y vigilar su correcto funcionamiento. Para ello, se necesita que la documentación y publicación de la política de la seguridad y de las medidas tomadas para ponerla en práctica. También debe quedar claro quién fija la política de seguridad y quién la pone en práctica. Y también establecer un plan de formación del personal. Las medidas legales. Estas medidas más se refieren a lo que es más a la aplicación de medidas legales para disuadir al posible atacante o para aplicarle algún tipo de castigo posterior. Este tipo de medidas trascienden el ámbito de la empresa y normalmente son fijadas por instituciones gubernamentales e incluso por instituciones internacionales. Un ejemplo de este tipo de medidas es la LORTAD, que es la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. Criptosistemas. Un criptosistema es el conjunto de procedimientos que garantizan la seguridad de la información y utilizan técnicas criptográficas. La criptografía es un conjunto de técnicas que mediante la utilización de algoritmos y métodos matemáticos sirven para cifrar y descifrar mensajes. El elemento fundamental de un criptosistema es la llave. En algunas referencias a la llave se la conoce como clave. Existen dos tipos de sistemas criptográficos, los simétricos o de clave privada y los asimétricos o de clave pública. Los llamados sistemas criptográficos simétricos o de clave pública son aquellos en los que dos personas que van a intercambiar mensajes entre sí utilizan ambos la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Los sistemas de criptografía asimétricos o de clave privada se basan en el cifrado de mensajes mediante la utilización de un par de claves diferentes, una privada y una pública. De ahí el nombre de asimétricos. Los criptosistemas de clave privada o simétricos más utilizados son los conocidos con los nombres de DES y AES. Y el criptosistema de clave pública o asimétrico más utilizado es el RSA.